perdidos. Vuelve la calma de tu voz en la corriente del río, manto de cielo sobre el tendal, deja tu nombre y el mío, un campo de colores se cubre tu luz, deja la lluvia caer, riega los suelos del sur, moja la nueva cosecha que vendrá. Tu cuerpo calma mi dolor y si dibuja el camino, manto de cielo sobre el tendal, deja tu nombre y el mío. Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío. Hoy el barro calienta el sol de los lugares perdidos. Un campo de colores se cubre en tu luz, deja la lluvia caer, riega los suelos del sur, moja la nueva cosecha que vendrá. Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío, oh, riega los suelos del sol de los lugares perdidos. Vuelve la calma de tu voz con la corriente del río, manto de cielo sobre el tendal, dejé tu nombre y el mío. Campo de colores se cubre en tu luz, deja la lluvia caer, riega los suelos del sur, moja la nueva cosecha que Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío, horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. vuelve la calma de tu voz en la corriente del río, manto de cielo sobre el tendal, deja tu nombre y el mío, un campo de colores se cubre tu luz, deja la lluvia caer, riega los suelos del sur, moja la nueva cosecha que vendrá. Tu cuerpo calma mi dolor y si dibuja el camino, manto de cielo sobre el tendal, deja tu nombre y el mío. Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío, horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Un campo de colores se cubre en tu luz, deja la lluvia caer, riega los suelos
alas del sur. Moja la nueva cosecha que vendrá. Bueno, buenas tardes a esta cofradía, a esta comunidad, a los amigos y amigas de Argentina, por lo que vi, de México, de Colombia. Ya me fijaré quiénes están. Es curioso tanto esta decisión de volver a encontrarnos como la decisión de haber sentido que un ciclo se terminaba y que quizá, nada comienza, nada termina, o para decirlo de otro modo, esta es una conversación, lo ha sido siempre, y frente a esa idea que sostengo desde hace mucho tiempo de conversación, evidentemente hay momentos en que esa conversación parece tocar un límite, parece tocar el fin, y luego renace y luego está llena de nuevos tópicos, de nuevas posibilidades. Y entonces también esta decisión tuvo que ver con la extensión del confinamiento, del distanciamiento social, una manera de acompañarnos, no yo a ustedes, en general, acompañarnos a través de muchas formas, sabiendo que estamos en un plano de cansancio, en un plano de agotamiento, en un plano de exceso de trabajo, en un plano de deseo profundo de buscar la piel, de buscar el cuerpo, de buscar la voz, de buscar el aroma, de buscar, de tocar, de volver a ser animales de percepción. Creo que no somos animales de distancia, y al mismo tiempo tomar en cuenta la situación complicadísima que todavía azota en buena parte de esta región. Es solo ver nuestra ciudad, Buenos Aires, nuestra provincia, la provincia del Chaco, pero también particularmente para los que hemos tenido el privilegio de viajar y de tener muchísimos amigos y muchísimas tribus en muchos lados de esta región y del mundo, esta sensibilidad particular por Chile, por Brasil, que realmente preocupa a diario y que nos mantiene en vilo, porque no es cierto que esta pandemia, como otras, nos iguale, sino que muestra en carne viva y a flor de piel toda esa irregularidad geográfica, toda esa distorsión social, todas esas desigualdades de las cuales se ha hablado tanto y que ahora recrudece de una manera muy particular. No he podido sino estar atento, hablando con los amigos, con las amigas y tratando de contribuir de alguna manera a sobrellevar, porque sigo insistiendo en la idea de sobrevivientes, no me sale otra palabra, estamos vivos por supuesto, pero creo que hay que tomar en consideración a los que no, o a los que enferman, y no quiero repetirme mucho en esta cuestión, pero si bien siento una inmensa alegría por este reencuentro, una inmensa alegría por incluso, lo voy a decir de una manera muy extraña, alegría por la pena que recibí porque se habían interrumpido las conversaciones y haber tomado cierta dimensión o cierta magnitud de
qué tipo de compañía se había creado, qué tipo de cofradía se había creado por la ausencia. Esto es una típica percepción de la distancia, ¿no? Siempre he hablado del arte de la proximidad y el arte de la lejanía, con un límite en la proximidad que es el no ocupar el lugar del otro, no usurpar ese lugar, mantenerlo fresco, aireado, mantenerlo indemne, no ultrajar ese lugar que es de otro, pero al mismo tiempo en ese arte de la conversación, de la compañía, que no exista la distancia tal que se revele como una suerte de abandono o de indiferencia. Seguramente repetiré hoy muchas cosas. El propósito de este encuentro es otra vez la sedimentación de otra manera, porque evidentemente también se han producido efectos en mí en este tiempo, porque de hecho seguí pensando, pero necesitaba, lo confieso, al menos es una confesión a medias, confieso que necesitaba escribir, necesitaba dedicarme a la escritura, no solo proponiéndosela a ustedes, no solo leyendo lo que ustedes me enviaban, sino también refugiándome en esa necesidad de poder escribir. De hecho, he escrito mucho, he tratado de hacer una suerte de diario que no es un diario de estos tiempos, que son de la pandemia y que no son de la pandemia. Y en el fondo, en esta repetición y en esta sedimentación, hoy quiero pasar por algunos lugares, por algunas regiones que creo que vale la pena volver a subrayar, o subrayar por primera vez, o subrayar de otro modo, sin olvidarme que el propósito central, el propósito que me urgía de alguna manera, o que me parecía interesante poner en común, era el hacer o no algo con la fuente de escritura y la fuente de imágenes y la fuente de videos que me fueron llegando y que no son mías, no son de mi propiedad. Dicho esto, voy a dejar para el final un par de propuestas. Hay mucha gente que se ha ofrecido generosamente a acompañarme en la posibilidad de hacer algo, en la posibilidad de conocer a fondo todo el material, y seguramente me comunicaré, volveremos a hacer una propuesta de 8 o 10 personas que acompañan este proceso, que servirá después para que todos celebremos en algún punto de este país o de otro, porque eso sí que lo pienso. Pienso ocupar las plazas públicas, pienso que esta intimidad que hemos logrado pueda también gritarse, manifestarse a voces. Bueno, si les parece bien empezamos. Les doy la bienvenida a todos. He visto que hay muchísima gente que quiero, que admiro, muchísima gente que forma parte de mi vida, con la que me comunico diariamente, que forman parte de mí, de mi vida, que no se trata apenas de una relación virtual, o por lo menos planteada así. Quiero decirles y confesarles que de verdad forman parte de mi vida, y que brindo por ello, y que tomo en cuenta profundamente estas circunstancias de la vida que no nos permiten encontrarnos. Voy a dirigirme a lo que he preparado para hoy, a lo que me parece que vale la pena contarles. En un momento pensé
hacer un encuentro solo de lectura, hacer un encuentro donde leer. Pero después pensé que voy a hacer una combinación, una mezcla entre lectura y esta forma de mirarnos. No podría estar solo atento a la pantalla, necesitaría también ir recibiendo esos pequeños mensajes que son como avisos de presencia, avisos de ese saludo tan bonito, ¿no? Ese saludo que yo lo tomo como una suerte de abrazo. Mi primer punto hoy era, y lo pensé mucho, le di muchas vueltas, pero era pedirles disculpas. Está sonando el teléfono en casa, es rarísimo que eso ocurra. En el teléfono de línea, digo, ¿no? Para los que hemos perdido nuestros padres, es muy raro que alguien llame por teléfono. Entonces, ya voy a desconectar. Lo primero que quería era pedir una disculpa muy sentida. No es una disculpa demagógica de algún modo, como se pueda entender, sino muy, muy sentida. Se ve que en mi torpeza o en mi desorden o en el frenesí de los mensajes, hubo varios que no llegué a leer o que no me di cuenta o que no respondí. Y entre ayer y hoy, que volví un poco al ruedo, había mensajes muy, muy bonitos y muy personales, o por lo menos mensajes, todos ellos que merecían ser respondidos. Muchos. Entonces vaya mi disculpa a toda la gente que no pude contestarle a tiempo, o que lo hice mucho después, porque entiendo que puede causar un poco de perplejidad que uno abra la conversación y se niegue a responder o no lo haga. Entonces quisiera, en este sencillo pero emotivo acto, como decía mi maestro de séptimo grado, ante cada acto como el del 25 de mayo en nuestro país, siempre empezaba diciendo, en este sencillo pero emotivo acto, mis disculpas, es propio de un volumen de cosas y de un desorden y de una desorientación provisoria que no prometo que no vuelva a ocurrir, pero sí que espero que acepten estas disculpas y que bueno, nos reconciliemos de alguna manera. Por eso hoy me puse la remera que también estos tiempos me han traído regalos, y esta remera que me mandaron de Mar del Plata, Georgina, que le agradezco muchísimo, que dice recomposición. Entonces he venido también a una suerte de recomposición, no para pagar pecados ni para pagar culpas, pero sí para dejar claro que quedaron mensajes en el aire y que me dio mucha pena haberme dado cuenta de eso en mi desprolijidad. Lo segundo que quería comentarles es que es curioso cómo impactó, cómo generó un efecto, a mi modo de ver, muy significativo, la idea de impotencia y de potencia. Esto es, yo recuerdo que en uno de los encuentros me centré en una propuesta, pero quizás era porque yo mismo estaba en esa condición, una condición sensible, una condición visceral, una condición sensitiva, que tenía que ver con esa dicotomía aparentemente que iba de la pura impotencia a la pura potencia. O para decirlo de otro modo, esa idea
de que la impotencia es pura parálisis, puro estar boquiabiertos, puro estar en silencio, inmóviles, y que la potencia es la exacerbación, la potencia es la euforia, la exaltación. Y es maravilloso ver cómo la mayoría de las escrituras que vinieron de esa tensión manifestada, de esa tensión planteada, no están ni en un lugar ni en el otro. Y creo que ahí encontré yo la respuesta de por qué mi planteo, que es que la escritura, así como nuestra conversación, así como el momento que estamos atravesando, va a encontrar en ese vaivén, en ese pasaje entre la impotencia y la potencia, su lugar de construcción, su lugar de posibilidad. De hecho, me parece que todo el tiempo estamos en ese pasaje que va de lo que no podemos a lo que quisiéramos poder, a ese deseo de la posibilidad. Es decir, queremos arrancarnos de la impotencia absoluta, queremos quitarnos de ese malestar mudo, de esa suerte de yeso o de mármol en el que nos quedamos, pero sabemos también que como no somos propietarios de la lengua, no es que lo diremos todo de una vez. Y ahí está el pasaje en el cual creo que podemos comprender muchas de las cosas que nos han pasado durante este tiempo. Estamos en un entretiempo. Y les voy a contar algo, bueno, como siempre, que puede resultar personal, pero que no, como siempre les he dicho, no habla de Carlos, habla de lo mío, y ya he marcado que para mí esta es una distinción esencial. Con mis alumnos, con la gente que me rodea, cuando cuento algo, no estoy hablando del yo de Carlos, sino que estoy hablando de mí, pero ya lo dije. Hay una enorme cantidad de buenos periodistas intentando que el escenario de la conversación actual esté centrado en ese escenario llamado post-pandémico. Y en particular en el campo que compartimos, pero también en otros, en la literatura, en el arte, en fin, en la filosofía. Hay como una tendencia ansiosa, de alguna manera urgente, de pensar en ese escenario post-pandémico de una manera esencial, de una manera presente. Tanto el sábado a la mañana en una conversación con Eduardo Oliverti, como luego en una conversación con una periodista de Página 12, yo me preguntaba por la construcción de un discurso apaciguador que todos necesitamos, de un discurso previsor, de un discurso que nos dé una cierta zona de seguridad, que nos rodee, que nos abrace, que nos dé tranquilidad, que nos permita dar tranquilidad a otros, que nos permita dar seguridad a otros, sobre todo a aquellos que la están pasando tan mal. Y me preguntaba también en ese momento la diferencia entre un discurso de seguridad y un discurso de ciencia ficción. No por nada, sino justamente por la imposibilidad de ponerle el prefijo pos a lo que nos está pasando mientras nos está pasando. Es decir, esa improbabilidad de lo que viene después, cuando lo que deberíamos haber aprendido en este tiempo, una de las cuestiones a aprender, podría ser aquella de después es
incógnito. Después es imposible saber después. Que hay algo en esto que nos puede enseñar también un modo de educador, un modo de docencia, y que tiene que ver con esa relación entre los tiempos, esa relación entre la planificación y sus efectos, entre la palabra que digo y la palabra que se escucha, entre las presencias y las ausencias. Y se me ocurría negarme a ese pos, porque creo que tenemos que estar muy enraizados en el presente. Por esa vida a los costados de la que he tratado de hablar, para que no perdamos de vista a los que están hoy viviendo mal viviendo, es que el escenario post puede conducirnos al error de imaginarnos sanos y salvos, como si aquí no hubiera pasado. Entonces yo siento la necesidad de una exagerada presencia en el presente, lo que es absolutamente demencial de alguna manera, eso es enfermizo. No es una presencia en la coyuntura, no tiene que ver con estar actualizado, no tiene que ver con saber lo que pasa en el mundo, sino que tiene que ver con saber qué hacer en el mundo, saber cómo estar en el mundo, elegir un modo de estar en el mundo y hacer una vida que se parezca a esa forma de estar en el mundo. Por eso me deleité y de algún modo padecí esos textos que supieron permanecer entre la impotencia y la potencia. Porque los textos impotentes son en general textos mudos, textos presilábicos, textos, yo no diría de infancia, pero sí textos de tartamudez, textos que no logran, a ver cómo decirlo, que no logran contar. Pero también los textos de potencia son textos exacerbados, textos que pasan por encima al lector, que lo doblegan, lo fuerzan a una energía que no es la propia, que no es la suya. Es ese intermedio el que nos permite estar aquí y ahora. Esa forma ética, estética, de tener los pies sobre la tierra, pero también de ser capaces de mirar el cielo. Algo así como algunos poetas dicen, estar entre el paraíso y el infierno, que es este mundo y que lo ha sido siempre, ni en el paraíso ni en el infierno, sino en el medio, sabiendo que existen ambos mundos. Leo. Una conversación comienza cuando puede, en cualquier momento, y jamás acaba, en tanto la memoria suele recomponerla o reconstruirla en trozos que nunca serán transparentes con lo dicho. Una conversación no es lo mismo que un experimento de diálogo, según la cual las partes toman turnos, aguardan, preguntan y responden en una alternancia serena. Una conversación es la unidad mínima de una comunidad de amistades, de afectos,
cuya síntesis es el desborde y la contención. Una conversación no tiene un tema específico. Si de verdad se conversa, enseguida el tema se deriva hacia la deriva y su resultado es siempre la misma perplejidad al preguntarnos de qué estábamos conversando. Una conversación es un conglomerado de rostros, gestos, voces, textos, silencios. Es el cuerpo el que conversa, no el conocimiento previo. Una pregunta arquea el cuerpo y una posible respuesta lo inclina hacia adelante. Las palabras inesperadas sacuden, despiertan, encienden, ofenden, desesperan, revuelven. Una conversación es lo contrario del porque lo digo yo. El yo no tiene ninguna importancia en la conversación porque se diluye en la potencia del nosotros. Una conversación tiene como límite la indiferencia, el abandono, el quitarse el cuerpo, el irse. Una conversación no busca recuerdos, acuerdos o desacuerdos, sino tensiones entre dos o más biografías que se presentan a la hora de encontrarse. Una conversación reúne por lo menos a dos fragilidades. Solo la confesión de la mutua fragilidad, es decir, lo que no sabemos, lo que no podemos, instala una relación conversadora. Una conversación es una atmósfera irrecuperable de la cual sobrevive, ojalá, la potencia de un texto. Una conversación es esencialmente un gesto pedagógico, en tanto conversar o educar pueden ser comprendidos como hablar a propósito de qué haremos con el mundo y qué haremos con la vida, qué haremos con nuestro mundo y qué haremos con nuestra vida. Como gesto pedagógico, conversar no se dirige tanto a aquello que las cosas son, sino a aquello que hay en las cosas. Se conversa no tanto sobre un texto, sino sobre sus efectos en uno y en otro. Se conversa no tanto sobre un saber, sino sobre sus resonancias. Se conversa no para saber, sino para mantener las dudas esenciales. Una conversación al fin abre una brecha en el tiempo, lo perfora, lo detiene, crea la pausa necesaria. Es la única materia de la que está hecha la posibilidad de ausentarse de la urgencia y de la prisa. Una conversación no resuelve la soledad originaria con la que venimos y nos despedimos del mundo, pero es su aliada incondicional. La soledad y la conversación no solo no son contradictorias, sino que se alimentan mutuamente. Se conversa con los demás y con uno mismo. Una conversación no tiene que ver con ese indigno ponerse en el lugar del otro. Ese es el lugar del otro. Lo que la conversación abre es la posibilidad de narrar ese lugar, de escucharlo, de hacerlo más hondo, quizás más transparente, pero seguirá siendo siempre el lugar del otro. La educación es el escenario de la conversación. Por más que hagamos de las escuelas sitios tecnificados y de mero lucro, lo que sostiene a una comunidad es la potencia de la conversación. Una conversación no es apenas una toma de posición, es sobre todo una forma de exposición. Me expongo a la intemperie de lo incomprensible, de lo intraducible, de lo que no soy capaz de decir. Me pongo y me expongo en la impotencia. Y me expongo también a lo que vendrá y no puede saberse de antemano. Me expongo a otra exposición. Y así siento y así pienso. Una conversación es también una forma de lectura.
No importa tanto lo que ya pensaba, lo que ya creía, lo que ya sabía, sino qué puedo pensar, qué puedo creer, qué puedo saber a partir de la lectura. Cuando me imagino y los imagino en este tiempo que ha pasado, en estos meses en que la escuela no está, aunque es, en que se ha intentado llevar la escuela a otros lugares, cuando pienso en este tiempo que ha pasado y me pregunto qué han hecho, qué han leído, qué han sentido, qué han pensado, cuando escucho los sinsabores de estos tiempos, está claro que una de las exposiciones a las que muchos nos hemos tenido que enfrentar es a una reinvención que por momentos parece imposible. Creo que nos hemos dado cuenta que la escuela no es solo un tiempo, sino también un lugar. No solo un tiempo específico, cronológico o no, sino también es un espacio determinado. Y una conversación no puede darse en un vacío, necesita un tiempo y un lugar. Y cuando pienso en todo lo que hemos extrañado y extrañamos en estos tiempos, en el doble sentido de la palabra extrañar, de estar extrañados y estar extrañando, creo que es el haber querido, y aquí habrá muchas versiones y con gusto los escucharé en esta semana que viene, habrá como muchas versiones a propósito de si lo que hemos querido hacer no es en parte sostener una conversación que no ha podido encontrar su tiempo porque se trata de un tiempo excepcional, ni ha podido encontrar su lugar porque ese lugar está cerrado. Y hemos tenido que reinventar los dos atributos humanos más complejos de toda la existencia de la humanidad, que es inventar o reinventar el tiempo y reinventar o inventar el lugar. Es evidente que una de las manifestaciones más sensibles, más álgidas, ha sido la del exceso de trabajo, la del tiempo ocupado, en todos los actores, en todas las personas, en las niñas, en los niños, en las madres, en los padres, en los educadores en general. Todos los días recibo ese mensaje. Un mensaje escrito en el límite de la impotencia y que busca desesperadamente una brecha, un espacio, un lugar donde convertirse al menos en un pasaje hacia la potencia. Las frases repetidas: no doy más, no aguanto más, el hartazgo, las 24 horas por día y además un trabajo que no solo tiene que ver con la ocupación, no tiene que ver ni con la pasión, ni tiene que ver con eso que llamábamos vocación, sino que a ello se le ha sobreagregado una altísima exigencia de registro, una exigencia de seguimiento y por lo tanto un necesario cuidado o una necesaria contradicción con nuestras ideas a propósito de qué significa ese tiempo
y ese espacio llamado escuela, llamado educar, en todas las instituciones que todavía sostienen algún rasgo formativo y que no son meras empresas de transmisión de conocimiento o de digestión de conocimiento, sino que son lugares formativos, lugares que hunden sus raíces en el pasado, que están presentes en el presente y que crean permanentemente imágenes del tiempo por venir. En ese cansancio que preveo todavía duradero, que preveo todavía que no hemos encontrado su límite, quiero decir varias cosas sobre el descanso, sobre la posibilidad de un descanso. Quiero no someterme a la lógica y en parte por eso también interrumpí nuestras conversaciones, para no caer en la trampa de la que hablábamos tanto entre ritual y rutina. Y ese aspecto ritualístico que quiero conservar. Y por lo tanto quería entrar un poco en esa suerte de resquicio que queda para pensar no en la pospandemia, no en la educación por venir, sino en este aquí ahora que se ha vuelto agotador, que se ha vuelto enfermizo. Y lo digo porque es una palabra muy utilizada en estos días. Es como un núcleo duro de enfermedad como efecto de la enfermedad mayúscula y como la derivación hacia un modo de vida y una cotidianeidad que quizás no elegiríamos para nosotros y que tenemos que acatar y que tenemos que sobrellevar. ¿En qué resquicio me quiero meter? Me quiero meter en un resquicio que para muchos será curioso. No digo que incomprensible porque no lo es, pero es curioso. Porque desde que empezamos a hablar hemos tratado de nombrar a las pedagogías, a las acciones, los gestos, los movimientos, las formas, las estructuras, con muchos nombres diferentes. Y la historia de la pedagogía es una historia que permanentemente ha sido como adosada a adjetivaciones, sustantivaciones, como si no alcanzara con su propia faz disciplinar. Hemos pasado por las pedagogías de las diferencias, por la pedagogía de la ternura, mencionando a Rita Segato, las pedagogías de la fragilidad, las de la presencia, que Pedro Voltrino nos ha ofrecido. Yo hoy voy a referirme a otro lenguaje o a otra forma de la pedagogía que merece una explicación previa. Y sé que le va a interesar a mucha gente, no solo del campo escolar, sino también del campo del arte, que sé que me acompañan muchas, porque esta pedagogía de la cual quiero hablar hoy es una pedagogía que proviene de una mezcla muy curiosa entre el arte y la educación, y que como muchas otras ha pasado a peor vida, y uno es un educador que no quiere desenterrar a los muertos, pero sí que quiere cavar en la tierra para encontrar tesoros que fueron enterrados prematuramente. Como si esta relación con el tiempo actual, reitero una vez más, la novedad, la actualización, la de la noticia, todo lo que es
voraz y fugaz y se pierde en minutos, impidiera o prohibiera que seamos nosotros, educadores en diferentes niveles, buscadores de tesoros, buscadores de esos tesoros que la humanidad ha creado a lo largo de la historia y que le ha dado forma, a veces de una manera muy débil, muy frágil, y otras veces de una manera muy potente, y otras de una manera absolutamente lucrativa, comercial. Y la aclaración o la introducción que estoy haciendo es porque le tengo que agradecer a una amiga que me lo haya hecho recordar involuntariamente, a Estefanía, que creo que está aquí presente con nosotros a sus casi 12 de la noche en Segovia, España, porque sin quererlo o como sin querer, como pasan las mejores cosas de esta vida, como sin quererlo. ¿Vieron cuando se nota demasiado cuando uno quiere algo, no? Como al pasar, me dejó ayer una lectura hablándome de algo cuyo nombre es, y aquí ya lo presento, pedagogía pobre. Inmediatamente debo decir que no es la pobre pedagogía. Inmediatamente tengo que decir que es una expresión acuñada, bueno, en Polonia, luego en Italia, ha pasado por muchísimos países y en muchos países todavía perdura como forma de aproximación a una idea educativa. Y esa pedagogía povera, esa es la expresión, povera en italiano es pobre, me va a permitir, solo a modo ilustrativo, no como axioma, ni siquiera como una ley o como mandamientos a seguir, ordenarme un poco, dar una secuencia a un conjunto de ideas que fueron circulando. La anécdota que quería referir es que a veces hay que desenterrar los tesoros que uno mismo escondió sin darse cuenta o enterró hace mucho tiempo. Cuando abro el documento que me envía, en este caso Estefanía, me doy cuenta que ese texto que ella me envía es de un conocido de Barcelona, de España, con el que tuve la suerte de conversar hace bastante tiempo atrás. Y en ese texto, todas las citas, salvo las específicas del origen de la pedagogía povera, de la pedagogía pobre, son citas de amigos, de amigas, que durante todos estos años, estas décadas ya, hemos intentado, sin mencionar la pedagogía pobre, hablar de algo parecido. De una, si ustedes quieren, para empezar el relato, de una pedagogía que se desviste, de una pedagogía que se va quitando su ropaje y sus artificios, de una pedagogía desprovista de efectos especiales, como los que hoy acuden a los hogares y que ya provenían del mundo anterior y seguirán insistiendo. Una pedagogía pura y dura, si ustedes quieren, una pedagogía con lo que tenemos, con lo que podemos, una pedagogía que de alguna manera va quitándose todo ese aparato disciplinar, ese lenguaje, ese trabalenguas del lenguaje hiperespecializado. Y entre esas citas, curiosamente hay una cita que toma de mí. Xavier Laudó es el autor de ese texto. Es un texto de hace por lo menos 10 años,
o más. Y ha cambiado mi registro, ha cambiado como si hoy estuviera de frente a un tesoro que es como al mismo tiempo algo que no conocía o algo que me pasó desapercibido, pero también es algo que reencontré y que por lo tanto me ha reencantado. Supongo que es una experiencia común a todos nosotros, eso de reencontrarse y reencantarse. Por supuesto también reencontrarse y desencantarse o desilusionarse. Y si ustedes me permiten, claro, no habría forma que me digan que no, salvo que me llenen de mensajes en este momento, pero si ustedes me permiten, voy a hacer un sobrevuelo sobre esa idea de pedagogía pobre, esa pedagogía povera, porque creo que puede ser algo que compartamos de ahora en más, o por lo menos darle más vueltas, y buscar sus formas de comunicabilidad, aunque de algún modo tengo la sensación de que no he hecho otra cosa en estos años, si algo he hecho, que es de, sin saberlo, sin ponerle ese nombre, hacer de mi pedagogía una pedagogía pobre, no empobrecida, pobre en el sentido de desnuda, pobre de hacerla con lo que tengo, pobre con lo que dispongo. Y mencionarles en este recorrido que pretendo hacer, no demasiado largo porque hay mucho para explorar y a eso les invito, a mencionar algunos elementos que quizás suenen y que necesiten de mucho aire y de mucha experiencia, como recuerdo, como biografías, a propósito de una pedagogía de momentos, una pedagogía circunstancial, una pedagogía no anticipatoria, una pedagogía no premonitoria, una pedagogía en abierto, y que por supuesto tiene un fuertísimo vínculo con la propia idea de arte pobre o de teatro pobre, que allá por los años 50, 60, incluso 70, dominó a una buena cantidad de artistas plásticos, de artistas teatrales, de artistas literarios. Una cierta idea de el artista como educador. Una recuperación de esta idea del artista educador, del que hace arte y educa de una cierta manera. Y que por lo tanto nos va a plantear la pregunta de cómo el ya educador se convierte en un artista de ese arte llamado educar. Ustedes podrán buscar históricamente de dónde nace esta pedagogía pobre o este arte pobre, pero de alguna manera déjenme solo decir que es una pedagogía que se libera de un mercantilismo completamente vacío, por eso se hace pobre, se libera del mercado, se libera del intercambio falaz por la compra y venta, y se vuelve vitalista de alguna manera. Lo que hace es poner en juego la vida. Y a mí me parece que ese doble movimiento es lo que hemos intentado hacer en estos encuentros, que es, no tenemos nada para vender ni para comprar, de lo que se trata es de la vida, de nuestra vida. Y cineastas italianos del tamaño de Pasolini, Rossellini, Alberto De Sica, realizaron ese cine povero, ese cine pobre. Y la pregunta que podemos compartir es, ¿por qué los educadores no podemos hacer también una pedagogía povera? Repito, porque ya sé que la palabra es muy fuerte, es una palabra ya cargada de tantos sentidos. El arte pobre nació bajo la influencia de un teatro pobre.
Y ni más ni menos que fue el Grotowski, Jerzy Grotowski, el que inauguró esta línea de trabajo, una suerte de laboratorio teatral en Polonia que luego se convirtió y donde en ese laboratorio y en un teatro de investigación lo que se hizo es sumergirse en una suerte de humildad de quien quiere hacer algo y toma en sus manos con esa humildad todo lo que cree que está abandonado, olvidado o que es inútil. Con una actitud quizás marginal, periférica, reivindica lo efímero de su arte. No pretende dar cuenta de una terminación, de un producto, de una concreción en materia, sino que lo que hace es, con un sesgo de humildad, repito porque me parece apasionante esta idea, recoger lo abandonado, lo olvidado, lo que parece inútil. El teatro pobre de la época lo que hacía era empobrecerse de recursos, empobrecerse de escenografía, empobrecerse de técnicas completamente complicadas, carecer de vestuario suntuoso, prescindir de la iluminación artificial, prescindir del maquillaje, encontrarse cara a cara el actor y su público, el docente y sus estudiantes, quitar los elementos superfluos, concentrarse en la esencia del acto educativo. 7 u 8 punteos. Esa pedagogía pobre se afirma en lo efímero. No en lo efímero quiere decir aquí en lo que puede transitar hacia otra cosa. No tanto en lo que caduca y se vuelve inservible. Algo que quitamos de encima, algo que ya hay que reemplazar. Lo efímero como aquello que transita hacia otra cosa. La pedagogía pobre se afirma en lo duradero, y esto quiere decir que todo lo que fue rechazado por la pedagogía oficial, todo ese material que ya está descartado, todas esas historias, todos esos hechos, todos esos materiales que fueron abandonados, se recuperan. Pero en vez de ponerlos de nuevo en la sociedad de consumo, se intenta dotarlos de sentido, de darles dignidad, de dar dignidad a lo que está olvidado, a lo que está abandonado, a lo que fue considerado inútil. La pedagogía pobre es una forma de mirar, y una forma de mirar significa, en primer lugar, quitarse los lentes, quitarse las gafas. Esos lentes que han sido las prótesis disciplinares de nuestras formas de mirar. Hay que desaprender a mirar, hay que quitarse las gafas, hay que quitarse los anteojos para poder ver las cosas que nos rodean y rehacer lo que está deshecho. La condición pobre tiene que ver con algo que yo llamo mágico y que los autores de este texto también lo consideran hasta milagroso, porque de lo que se trata es un camino de cotidianeidad, de un camino de intensidad. No es un camino que pasa por lo extraordinario, por lo exótico. Es devenir niños,
Fue Agamben, Giorgio Agamben, el que llamó a la experiencia precisamente niña, infancia. Se trata de una experiencia muda, de una experiencia como misterio, que todos instauramos por el hecho de una infancia. La pedagogía pobre es una pedagogía de la vida y es una pedagogía que necesitamos urgentemente, porque si hay algo que estamos perdiendo hoy con nuestro agotamiento, con nuestro cansancio, con esta suerte de no doy más, no puedo más, es que seremos también parte de lo olvidado, parte de lo abandonado y seremos material de desecho. Y porque muchos niños y muchas niñas están siendo abandonadas, están siendo olvidados y están siendo materiales de desechos. Esta pedagogía que les planteo no es una planificación y no tiene como objetivo fabricar un producto. Lo que se trata es de la intensidad y del tiempo. Ocuparnos de lo que parece que pasó de moda, provocar experiencias, emociones, aprendizajes. Hay algo que pasó cuando se le preguntó alguna vez, allá por 1965, a Salvador Dalí, ¿en qué trabajaba en ese momento? Y él contestó, en la basura. Una enorme cantidad de basura que trajo el mar. Voy a componer una escultura gigante y patética, un Cristo, porque a Cristo le gustaban especialmente los desechos. Ante esta precariedad en la que vivimos, los artistas, los pedagogos, me parece que debemos juntar los desechos, rehacerlos y darles dignidad. Se estarán preguntando muchos de ustedes por qué hoy en este reencuentro he querido abordar de una manera insospechada, quizás insólita, esta pedagogía pobre. Quizás por mi cansancio, quizás porque yo tampoco doy más, quizás porque la tecnoeducación, como creo haberlo dicho, confunde de una manera artera la pregunta por la conectividad, la pregunta por la comunicabilidad y la pregunta por la disponibilidad. Estoy disponible. La conectividad para mí es un medio, como tantos otros, y puedo disponer o no de ella. Pero para esta tecnoeducación, su propia paradoja y lo que produce un eterno cansancio es que hay una gran parte de la población que no tiene conectividad y que la conectividad está por principio de una lógica sin sentido. Lo voy a decir una vez más, lo voy a repetir todas las veces que sea necesario. El proceso de una conversación educativa comienza en la disponibilidad y en la elaboración y reelaboración de lo que tengo para decir. Enseguida buscaré qué apariencia o qué aspecto de comunicabilidad eso tendrá. Y por último me fijaré en qué proceso de conectividad o no desarrollaré los elementos anteriores. Porque si no, la exigencia de una pedagogía rica, de una pedagogía enriquecida, de una pedagogía que se pretende igualitaria, pero que divide a la población en conectados e inconexos, va a perder de vista o va a producir todavía más abandonos y desechos. Bueno, ¿qué hacer con todo lo acumulado hasta aquí?
Yo le he dado vueltas y más vueltas. He hablado con algunas personas. Opción una o opción varias, seguir conversando. Hasta que no quede nadie, hasta que la conversación se agote. No hacer nada, no hacer nada. Guardar esto como un tesoro y desenterrarlo. Y que cada uno sepa desenterrar a su tiempo y a su modo este tiempo que hemos estado juntos. Crear un blog, crear un comité editorial de 8 personas, 10 personas, que representen toda esta variedad regional, formativa, institucional, que nos ha acompañado hasta ahora. Porque hay textos, pero también hay imágenes, cartas. También hemos hecho cosas juntos, como por ejemplo, comentar aquella película El papagayo preto. Hay dolores, hay escrituras, hay silencios. Hay textos sobre la infancia, sobre la escritura, sobre la potencia, sobre lo emergente, sobre lo urgente, sobre el descubrimiento. Por lo tanto, si les parece adecuado, si les parece bien, mañana o hoy más tarde pondré todas estas opciones en un mensaje colectivo. Esperaré que la gente se acerque a esta conversación, daremos un poco más de tiempo y pondré esta propuesta a consideración de cualesquiera. Yo creo que esta es una comunidad. Estoy identificado con esa comunidad. No puedo contestar a las preguntas de cómo. Esas preguntas me plantean una incapacidad, una impotencia a mí mayúscula. No puedo ponerme en el lugar de nadie. No puedo contestar al cómo lo haría yo en tu lugar. Pero ¿cómo lo haríamos si pudiéramos hacerlo? ¿Cómo lo haríamos juntos? También, claro, todo puede desembocar en un libro, como habitualmente se puede hacer, de descarga gratuita para quien quisiera. Pero para mí lo más importante ahora es crear un comité representativo o algo así, no para burocratizarlo, sino como pedido de ayuda. Y que colaboremos en buscarle a esto su forma. La función es innegable y nada va a poder materializar, sintetizar, concretar todo lo que ha pasado. No es esa mi ilusión. Mi ilusión es esta, la de estar entre otros, mirando hacia los lados, creando una conversación que se sostiene por múltiples manos y por múltiples voces y por múltiples textos. Del resto, creo que hay mucho para hacer, hay mucho para mostrar, hay mucho para compartir. Y voy a finalizar hoy. Voy a leerles un poema de Chantal Malliard y luego la vamos a escuchar a ella. Y por último, si les parece bien, a una de las canciones que hemos escuchado durante estos tiempos. El poema se llama Aquí. Lo leeré por si después el audio tiene alguna dificultad. Y dice: dime lo que he de hacer. Las palabras se agolpan. Dime algo, dices, dice él. A mí me parece que no dejo de hablar. No obstante, cuando lo intento, dime, dice, oigo como un gemido,
tan solo un gemido que arrastra el aliento. Dime lo que he de hacer. Llévame a donde me digan lo que he de hacer. Sus ojos, tus ojos, tus, sí, cálidos ojos, lago, ojos, aquí, aquí, como los niños y los idiotas. Por eso tus ojos, para quedarme, para seguir aquí, para aguardar aquí. ¿Aguardar qué? No importa. Para aguardar, ni dentro ni en superficie. Aquí, donde los niños y los pobres de mente. Un aquí que se prolonga en tus ojos, sus ojos, para poder quedarme. Dime lo que he de hacer. Escribo porque tal vez no hablo. No me sueltes. Chantal Maliar ahora. Palabras se agolpan, dime algo, dices, dice él. A mí me parece que no dejo de hablar. No obstante, cuando lo intento, dime, dice, oigo como un gemido, tan solo un gemido que arrastra el llanto. Dime lo que he de hacer. Llévame a donde me digan lo que he de hacer. Sus ojos, tus, sí, cálidos, ojos lago, ojos aquí. Aquí como los niños y los idiotas. Por eso tus ojos, para quedarme, para seguir aquí, para aguardar aquí. ¿Aguardar qué? No importa. Para aguardar. Ni dentro ni en superficie. Aquí donde los niños y los pobres de mente. Un aquí que se prolonga en tus ojos, sus ojos, para poder quedarme. Dime lo que he de hacer. Escribo, porque tal vez no hablo. No me suelte. No me suelto, no me suelten, no lo suelto. Gracias, gracias de corazón. Disculpen otra vez no haber podido estar a la altura de muchos mensajes. Gracias y cuídame. Pedro Guerra, Jorge Drexler, nuestras conversaciones entre cualesquiera. Un abrazo inmenso. Aquí me quedo escuchando con ustedes esta canción. Dime. Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa. No maltrates nunca mi fragilidad, pisaré la tierra que tú pisas, pisaré la tierra que tú pisas. Cuida de mis manos, cuida de mis dedos, dame la caricia que descansa en ellos. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré la imagen de tu espejo, yo seré la imagen de tu espejo. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad, yo
seré el abrazo que te alivia. Yo seré el abrazo que te alivia. Cuida de mis ojos, cuida de mi cara. Abre los caminos, dame las palabras. No maltrates nunca mi fragilidad. Soy la fortaleza de mañana. Soy la fortaleza de mañana. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida quien te quiere, cuida quien te cuida, no maltrates nunca. Gracias a todos, mi a fragilidad. todas. Gracias. Yo seré el abrazo que te alivia. Yo seré el abrazo que te alivia. No maltrates nunca